Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen cada semana en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Internacional. En esta noche tenemos otro programa muy importante y se refiere a competencias docentes y educación inclusiva también. El programa de hoy se titula Las competencias docentes en la atención inclusiva a estudiantes universitarios con NEE, con necesidades educativas especiales o específicas, como se les denomina también. Nuestro invitado es Omar Tualombo. Él es doctorando de esta casa de estudios del área de educación de la Universidad Andina. En Ecuador, la presencia de estudiantes universitarios con necesidades educativas específicas sigue siendo limitada. No tenemos espacios universitarios que acojan como deberían ser, tanto en cantidad como en calidad, a población con NEE. Según el Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, entre el 2015 y el 18, la matrícula de personas con discapacidad en universidades y escuelas politécnicas fue de 5.552 y 5.917. Son cifras muy bajas frente a un universo del sistema de educación superior que bordea, digamos, un poco más hablemos de cientos de miles, ¿no? De estudiantes, Omar, más o menos, ¿no es cierto? Sí, de Afirmativamente, universo, doctor. un universo bastante amplio y tenemos un aproximado de 5.000, casi 6.000 en el mejor de los casos. Solo el 1.29% de esta población accede efectivamente a estudios universitarios, lo que refleja una baja representatividad. En términos de inclusión académica, de inclusión a un importante segmento poblacional, al derecho a la educación superior. Esta falta de formación específica en competencias docentes, la falta de formación en temas de inclusión impacta en la trayectoria educativa de los estudiantes. Esos son otros factores que deben tomarse en cuenta. Y los estudiantes, aún cuando ya lograron ingresar, continúan enfrentando obstáculos evitables si es que se planificaría desde la diversidad. Para este tema nos acompaña, les decía, Omar Tualombo. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con mención Comercio y Administración. Es magíster en Administración Tributaria por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es además magíster en Innovación en Educación por la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente es doctorando, es un estudiante doctoral ya en su segundo año en el programa de doctorado del área de educación. Actualmente es técnico de investigación en el IAEN, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenido, Omar, qué gusto tenerte con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, estimado Alexis. Muchas gracias, primero por haberme extendido esta invitación para formar parte de este programa y para tomar estos temas tan relevantes como es la educación y la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Gracias a ti, Omar, por estar con nosotros. Y, y de entrada, una pregunta más bien contextual, amplia. ¿Cuál es la situación de las personas con necesidades educativas específicas en el Ecuador? Antes se las invisibilizaba, se quedaban en el espacio doméstico, en muchos casos, especialmente en la ruralidad, en otros casos no habían protocolos de atención, ¿no? Digamos que como que esto se fortifica en cierta medida, no en la suficiente, por supuesto, desde los años 2010 aproximadamente. Pero tú, que eres especialista en esto, ¿cuál es la situación de las personas con NEE en el Ecuador? Bueno, para entrar en esto, como le mencionabas, la educación inclusiva en el Ecuador ha avanzado de manera importante en el ámbito normativo. Sin embargo, todavía existen desafíos significativos, especialmente en la educación superior. Según datos del CONADIS, entre el 2015 y el 2018, las universidades ecuatorianas registraban entre 5.000 a 5.900 estudiantes
con discapacidad matriculados en universidades y escuelas politécnicas. Esta cifra evidencia que existe una brecha entre el reconocimiento del derecho a la educación y las oportunidades reales de acceso, permanencia y graduación. Pero creo que el verdadero reto no termina cuando un estudiante ingresa a la universidad. La pregunta ¿es ¿están nuestras instituciones realmente preparadas para que estos estudiantes aprendan, participen y culminen con éxito su formación? Desde la perspectiva de autores como Mel Eisko y Tony Boone, la inclusión no significa únicamente integrar estudiantes con discapacidad en el aula, significa identificar y eliminar las barreras que limitan su participación y el aprendizaje. Bueno, te comento que yo elegí estos temas por dos razones. La primera es académica, porque considero que fortalecer las competencias docentes es una condición indispensable para avanzar hacia una educación superior inclusiva. La segunda es más por un tema personal, ya que como soy una persona con discapacidad, he vivido muchas veces las barreras que todavía existen en los espacios educativos. Esas experiencias me han permitido comprender que la inclusión no depende únicamente de normas o infraestructura, depende sobre todo de docentes preparados para reconocer la diversidad y responder a ella desde la pedagogía. Eso creo que es fundamental para tener una educación inclusiva en ámbitos de lo que es educación universitaria. Sí, un poco ampliando las razones por las que escogiste el tema, es precisamente hay diversos factores, diversas razones, pero una pregunta que puede sonar obvia. ¿Por qué es importante este estudio de las necesidades educativas especiales? Pero además, desde tu perspectiva, es el desarrollo de competencias docentes en estos procesos y un poco cuáles serían esas competencias como pilares que deberían darse. Claro, a ver, te manifiesto, Alex. Nosotros, bueno, en el ámbito universitario, nosotros, los docentes, se deben regir a unas competencias docentes digitales, las cuales se deben desarrollar, ya que muchos de los docentes no están preparados para integrar estas nuevas tecnologías a su diario cotidiano del proceso de enseñanza y aprendizaje para implementarlos y al momento de implementar poder ayudar a este grupo vulnerable. Primero nosotros tenemos que aprender a identificar y qué mejor herramienta nos puede ayudar a abordar esta necesidad que tiene el estudiante. ¿Y qué competencias son las básicas que deberíamos tener los docentes, ¿no? Tú también eres docente, yo también soy docente. Claro, nosotros deberíamos, como básico, tendríamos que tener las competencias digitales desarrolladas. Saber cómo utilizar un Moodlet, saber cómo identificar, cómo utilizar lo que es varias, en este caso nosotros también tenemos lo que es inteligencia artificial generativa, cómo podríamos hacer que esa tecnología nos ayude a nosotros, nos proporcione toda la información necesaria para nosotros poder adecuar y poder sacar un proceso de desarrollo y aprendizaje exitoso, exitoso con este grupo vulnerable. Mm. ¿Hay acaso también en el sistema educativo o en el sistema de formación docente procesos encaminados a trabajar adecuadamente la inclusión educativa o no? ¿Cómo evalúas tú aquello? Bueno, al momento nosotros en inclusión educativa para personas con necesidades educativas especiales, creo que tenemos un desfase de lo que es del colegio a la universidad. En el colegio nosotros tenemos
varias adaptaciones curriculares que nos ayudan a identificar y nos ayudan a intervenir en todo eso. Pero en la universidad, claro que nosotros se habla mucho de las adaptaciones curriculares, pero al momento no se la realiza. Entonces, he aquí donde entran las competencias docentes digitales que nos podrían ayudar a hacer esas adaptaciones y no solo proporcionarnos eh, información, sino hacerlo, poder ir al campo y poder implementar esas adaptaciones, poder hacer para que un estudiante, como les mencionaba, no es relevante que ellos ingresen, sino la permanencia y posteriormente que finalicen con éxito sus estudios universitarios. Eh, Algo que quisieras, como en esta fase contextual de inicio, referirte a la política pública estatal, o sea, valga la redundancia, es estatal la política pública, pero remarco este hecho por el rol del Estado frente a los ecuatorianos y los residentes de este país eh, que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo ves esto? Bueno, como les había mencionado en un principio, en el ámbito legislativo, nosotros hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado mucho en lo que es la protección de los derechos de las personas con necesidades educativas especiales, de igual manera las personas con discapacidad, hemos avanzado mucho, pero la situación es que no lo hemos implementado, no lo hemos llevado a cabo, más en la educación superior. Nosotros en el CASES tenemos lo que es que se deben hacer las adaptaciones curriculares a los estudiantes que se identifiquen con algún tipo de NE, pero en la práctica no se lo realiza. En la práctica no se da estas adaptaciones. Por ende, tenemos diserción de estudiantes con NE. Hmm. Es un contexto, queridos amigos, queridas amigas, bastante difícil. Lo que manifiesta Omar es lo que ocurre en muchas dimensiones. Una legislación, unos articulados de avanzada, si es que cabe el término, pero prácticas que no llegan a lograr estas implementaciones, ¿no? De esta normativa. Procesos que no son lo suficientemente alimentados desde el Estado para que estos desarrollos puedan darse, ¿no? De manera adecuada. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversamos con Omar Toalombo sobre las competencias docentes en atención inclusiva a estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales. Apreciado Omar, ahora centramos en tu trabajo en la acotación. Siempre hay un problema de investigación que debe acotarse. ¿Por qué desde ese gran objeto de investigación que serían competencias docentes y necesidades educativas específicas, cómo fuiste acotando en el tema digital, en el tema más específico de los estudiantes universitarios, en el tema de las competencias docentes, incidiendo en ello? Cuéntanos este contexto, por favor. Claro, bueno, como les había mencionado, soy una persona con discapacidad, entonces he venido viendo lo que el problema, he vivido el problema, entonces es algo que me apasiona. He venido planteando, bueno, toda mi investigación es una investigación que se estructura con teorías progresivas. Todo inicia con el constructivismo sociocultural de Vygotsky, que explica cómo se produce el aprendizaje. Posteriormente incorpora la teoría de la educación inclusiva desarrollada por Bloom y Eswe, quien plantea que el reto consiste en eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Luego retomo esto con el aprendizaje significativo de Ausbe, porque explica cómo cada persona construye conocimientos a partir de sus experiencias y lo incorpora en sus esquemas mentales para luego comprender la integración de la tecnología. Utilizo el modelo TEPAC,
que explica cómo debe integrarse los conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos en el marco del DigiCompu Educ, que orienta el desarrollo de las competencias digitales docentes. Finalmente, la inteligencia artificial generativa aparece como una mediación tecnológica, no como una teoría. Es decir, no busca sustituir al docente, sino fortalecer su capacidad para planificar adaptaciones curriculares, generar materiales accesibles, personalizar el aprendizaje y ofrecer retroalimentación oportuna. Metodológicamente, el estudio adapta un enfoque cualitativo en el cual se analizará la literatura científica reciente, recogerá la percepción de lo que es el docente, el estudiante universitario, y a partir de esa evidencia se diseñará una propuesta formativa orientada al desarrollo de competencias docentes apoyadas por inteligencia artificial. Bueno, el objetivo general consiste en analizar cómo el desarrollo de las competencias docentes digitales con apoyo de herramientas de inteligencia artificial pueden contribuir a la planificación de adaptaciones curriculares inclusivas en la educación superior para estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, así está armado por el momento la investigación y se irá anexando posteriormente según se vaya incorporando autores, se vaya recolectando más información, tanto ya se vayan haciendo lo que es los estudios pertinentes. Súper. Hay un detalle, el aspecto digital. ¿Por qué consideras que lo digital es muy importante? Porque lo digital es una irrupción tecnológica más bien reciente, ¿no? Vinculaciones con la IA y tal. ¿Por qué eso es importantísimo en tu proceso investigativo? Bueno, creo que es muy importante la tecnología, las TICs, ya que al momento, nuestra realidad se está desenvolviendo y vemos que siempre la tecnología va evolucionando y va cambiando. Siempre van saliendo nuevas cosas, siempre van saliendo nuevas oportunidades de ir creciendo y qué mejor si nosotros aprovechamos ese auge de la tecnología y lo implementamos en la educación para atender estos problemas que son de diario. Esto es un problema que se evidencia en las aulas, se vive en las aulas. Tal vez muchas personas no lo pueden percibir, pero las personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o no son las que vivimos y las que nos enfrentamos. Por ejemplo, un lector de pantallas es ayuda mucho a un estudiante ciego que o tiene baja visión. De igual manera, nos ayuda a planificar, nos ayuda los autolibros, que he escuchado que ya hay unas universidades en Ecuador que están haciendo bibliotecas de audios que nos pueden ayudar a este tipo de personas con discapacidad visual. Sí. Súper. Ahora, otro tema particular desde el ámbito investigativo. ¿Tú trabajarás con qué población? ¿Trabajarás con, por supuesto, universitarios? ¿De qué universidad? ¿Cuántos? ¿Un ciclo completo? ¿Una facultad? ¿O cómo has delimitado ese contexto en que desarrollas la investigación? ¿Tú te centrarás con docentes, con estudiantes, con planteles, con facultades? ¿Cómo sería esa organización ya empírica de tu trabajo? Claro, en primer lugar, el grupo de estudios serán los docentes universitarios, porque son quienes planifican, desarrollan y evalúan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi interés es comprender cómo desarrollan las competencias necesarias para diseñar las adaptaciones curriculares inclusivas y cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar ese proceso. Sin embargo, también es importante considerar la realidad de los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque la inclusión solo puede comprenderse cuando analizamos las barreras que enfrentan dentro del aula.
en este contexto, como te mencionaba, vamos a tomar casos específicos, vamos a desarrollarlo con los profesores. Se va a demorar un ciclo, ya que primero haremos al ingreso haremos lo que es unas encuestas semiestructuradas para ver las competencias digitales que tienen al momento los docentes a los que vamos a intervenir, de igual manera a los estudiantes que están con estos profesores. Gracias a Dios he podido contactarme con algunos profesores que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, esto va a enriquecer mucho más a mi investigación. La universidad es una universidad que lo estoy viendo es en Azogues. Vamos a trabajar con ellos un ciclo entero para ver cómo se van a ir desarrollando esas competencias. Al inicio haremos como les mencionaba, una entrevista estructurada en la cual se evidenciarán las competencias docentes. Según ese resultado, nosotros procederemos a hacer lo que es una propuesta para la capacitación en el cual se desarrollarán las competencias que se evidencian que estén flaqueando los docentes posteriormente de esa capacitación y dado que los docentes pongan en práctica eso con su grupo, nosotros procederemos luego a hacer otra encuesta, donde veremos si es que fue satisfactoriamente, fue bueno este taller o capacitación que se les dará a los docentes y si lo están implementando y se ve los resultados con el grupo que ellos manejan. Súper, mi querido, eh, mi querido Omar. Ahora, el eje de tu trabajo es cuantitativo, cualitativo. Tu organización esencial, ¿qué orientación va? Y si considerarás triangulación para dar una visión integral del fenómeno y de la investigación. ¿Cómo lo vinculas de entrada a este proceso? Claro, metodológicamente el estudio adaptado es un enfoque cualitativo. Se analizará la literatura científica reciente, se recogerá la percepción de los docentes y estudiantes. De igual manera, procederemos a triangular la información, ya que una es la encuesta semiestructurada, pero también nosotros vamos a hacer observaciones de campo, no en las cuales no intervenamos. Vamos a utilizar varias herramientas, por ejemplo, el Atlas T, que nos ayudará a procesar la información recolectada de las encuestas y procederemos con eso a hacer nuestra verificación de datos. Muy bien, ese es el enfoque y en el siguiente bloque detallaríamos de manera aún más afinada esta organización teórica, metodológica, objetivos y ámbitos de una importante investigación doctoral, importante y necesaria, porque falta mucho por hacer en materia de necesidades educativas especiales y educación superior en particular. Usted está escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, el programa educativo de los jueves. En esta noche conversamos sobre competencias docentes en atención inclusiva a los estudiantes universitarios que tienen necesidades educativas específicas. Nos acompaña el investigador doctoral Omar Talombo. Bueno, en el bloque anterior, Omar, hablábamos ya de esta estructura y tú un poco desde las fundaciones, fundamentaciones, y ya nos contaste de escuelas y de teorías. Cómo concretarlo. ¿Cómo organizas teórica y metodológicamente la investigación? Claro, en este caso, como les mencionaba, toda esta investigación parte desde una teoría constructivista, porque creo que la educación se va construyendo, se va integrando, vamos a utilizar también lo que es todo el bagaje que los estudiantes vienen ya atrayendo en sus conocimientos previos. No solo
encarga que un docente sea transmisor, sino que él sea un facilitador y que la educación sea bilateral, sea de ambos lados. De igual manera, la metodología será una metodología cualitativa para nosotros poder recaudar la mayor cantidad de información de todas estas experiencias. Como les mencionaba, se lo va a realizar a un grupo de docentes que tienen un grado de discapacidad, ya que ellos no solo ahora tener esos dos roles, un rol que fueron estudiantes y ahora ellos son docentes. Entonces, aún así, ellos se ven con limitaciones. Limitaciones, te comento, tengo una amiga que justo no tiene una discapacidad visual, quien es docente y me indica, mira, yo me tomo mucho tiempo revisando las tesis de mis estudiantes, porque no cuento con el lector de pantallas. La universidad no me proporciona esto. Tengo dificultad utilizando estas aplicaciones porque me recomiendan que es muy buena, pero yo no puedo utilizarla, no sé cómo manipularla porque tengo esta situación que no puedo ver, entonces no puedo saber de qué se trata esta aplicación. Entonces, fuera bueno tener algo o alguien que me pueda explicar cómo desarrollo estas competencias, cómo puedo hacer, cómo puedo desarrollarme para dar un mejor seguimiento a mis estudiantes y poder ayudar y poder nutrir con todo el conocimiento que he venido obteniendo. Entonces, de ahí también nace estas ideas, estos fundamentos en el cual uno desea aportar, dar su granito de arena para tener una educación más inclusiva. Muchas gracias, Omar. En ese mismo sentido, ¿cuáles son los objetivos de tu investigación? ¿Cuántos son? Un poco en qué líneas van y cuáles son específicamente. Claro, te comento, sí tengo un objetivo general de los cuales se subyacen en cuatro subobjetivos. El objetivo general es analizar el desarrollo de las competencias docentes con el apoyo de la inteligencia artificial, orientada a la inclusión educativa en la educación superior mediante la revisión teórica, la identificación de percepciones de autores educativos, el diseño de una propuesta formativa y la expresión de su impacto en la planificación de adaptaciones curriculares inclusivas para estudiantes con necesidades educativas. Como te explicaba antes, nosotros, bueno, deseo primero trabajar con lo que es los docentes y posteriormente con los estudiantes para ver si afirmativamente las competencias docentes que se desarrollaron fueron implementadas y qué tan afirmativas fueron estas competencias. De ahí se subyacen cuatro objetivos específicos en los cuales primero lo que nosotros hacemos al iniciar la investigación es revisar la literatura reciente sobre competencias docentes con inteligencia artificial generativa orientada a la inclusión educativa, identificando criterios formativos y desafíos éticos vinculados a su aplicación. De igual manera, tenemos otro objetivo que es describir prácticas y percepciones de docentes y estudiantes universitarios respecto al uso de la inteligencia artificial en la planificación de adaptaciones curriculares. Como es de información, nosotros, la inteligencia artificial ha llegado a quedarse, la inteligencia artificial generativa, y qué mejor que esto nos pueda ayudar a nosotros como docentes. Como les mencionaba, nosotros, bueno, en mi investigación se tiene cuatro objetivos específicos, de los cuales se han ido desagregando lo que es revisión de la literatura, descripción de las buenas prácticas, ya que se ha evidenciado que en la literatura ya tenemos casos de éxito utilizando lo que es inteligencia artificial generativa. Utilizaremos a ver cuáles fueron esos casos de éxito. De igual manera, tenemos diseñado una propuesta que esta propuesta será recogida y armada después de haber hecho
la encuesta semiestructurada hacia los docentes para ver qué competencias están flaqueando para nosotros poder hacer hincapié en eso. Y como último tenemos explorar el impacto percibido de dicha propuesta una vez que nosotros hemos realizado la propuesta y hemos compartido con los colegas todo lo que es sobre las competencias digitales y tal vez ayudar e implementar estos. Veremos si es que fueron afirmativas o negativas con los que son su grupo de trabajo, que serían sus estudiantes. Sí. Eh, ¿Qué va develando tu estudio? Tú ya pues has desarrollado eh, un gran avance en la investigación, ¿no? Está el andamiaje conceptual, la organización de tu planificación investigativa está dada, estás desarrollando un proceso monográfico, teórico, conceptual. ¿Qué devela tu estudio hasta ahora de esta situación problemática particular y de la situación general de tu interés en este aspecto? Bueno, al momento, como se ha venido desarrollando y se ha venido trabajando en este tema, hemos evidenciado que aunque la investigación bueno, se está en desarrollo, la revisión evidenciado que ya hay cierta claridad sobre esto. Hoy sabemos que la inteligencia artificial generativa puede contribuir a generar material accesible, personalizar el aprendizaje, producir retroalimentación inmediata, elaborar recursos adaptados e incluso apoyar el seguimiento académico de los estudiantes. Pero sin embargo, también sabemos que estos beneficios solo son posibles cuando existen docentes preparados para utilizar estas herramientas de forma crítica y ética. Los principales organismos internacionales como la UNESCO o los OCDEs coinciden que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial en las universidades, sino en formar a docentes capaces de utilizar con responsabilización, proteger la privacidad de los estudiantes, evitar, y también es algo muy importante, evitar sesgos y garantizar que la tecnología fortalezca la inclusión en lugar de generar nuevas desigualdades. Eso también tenemos que trabajar mucho, ya que en vez de ayudarnos a progresar, también la tecnología nos podría dar una limitación. Importantes apreciaciones, ¿eh? Son hallazgos preliminares, pero por otra parte, tú ya podrías ver como una prognosis y, de hecho, el mismo sentido común nos puede dar un parámetro de esto. ¿De qué manera los resultados de tu investigación crees que mejorarán la educación del país, la situación de los estudiantes con necesidades educativas específicas? ¿Cómo miras esta prognosis? Bueno, mi aspiración es que las universidades cuenten con orientaciones que permitan fortalecer las competencias docentes para planificar adaptaciones curriculares inclusivas apoyadas por inteligencia artificial generativa, siempre colocando a los estudiantes en el centro del proceso educativo, porque al final la inteligencia artificial no hace inclusión a una universidad. Lo que hace inclusiva a una universidad son sus docentes, sus políticas institucionales, su compromiso con la diversidad. La tecnología únicamente potencia este trabajo cuando se utiliza con criterio pedagógico y responsabilidad ética. Entonces, con todo esto, nosotros lo que deseamos es que se encuentre una inclusión, que tengamos las mismas condiciones de oportunidades todos los estudiantes, ya tengan NE asociados a discapacidad o no. Súper importante, un salto cualitativo, ¿no? Podría ser un aporte importante para la política pública, la política educativa, la política de inclusión. eh, no necesariamente
los hacedores de política consideran la investigación sesuda como fundamentación para la política, pero quizás si lo hicieran, tendríamos una fuente importante de datos y de apreciaciones profundas sobre un fenómeno crucial e importante para el país. Claro que sí, Alex. Esto es un estudio, como les mencionaba, que nace del interés. Primero, creo que para que algo te apasione, tiene que gustarte. A mí, yo he vivido en carne propia todo lo que es llevar una educación superior, más no, a mí me ha tocado adaptarme al sistema, adaptarme al docente, más no que el docente se adapte a mis condiciones, a mi ritmo de aprendizaje. Es algo que muchos en condiciones con NE asociados a discapacidad o no tienen y es la realidad. Por ende, es que estos estudiantes desertan, tenemos deserción de estudiantes, como se mencionó al inicio, la población que accede es muy limitada y una vez que se accede a la educación superior, de ahí se va fragmentando aún más esa población. Entonces es muy interesante este tema. De igual manera, ayudaría mucho a política pública, ayudaría mucho para para nosotros, personas con discapacidad, y poder un poco aspirar un poco más, dar un paso más adelante, ya que muchas personas piensan que una persona con discapacidad o con NE ya llegamos a un límite, por ejemplo, colegio, y de ahí ya no tenemos más aspiraciones. No, tenemos que romper esas barreras, tenemos que sacarnos esa venda. Todos somos capaces y todos podemos llegar al nivel que deseamos. Gracias, mi querido Omar. Estamos casi llegando al final de este diálogo, de esta entrevista con Omar Mauricio Tolombo, con el doctorande, el candidato a doctor Omar Mauricio Tolombo. Antes de cerrar este diálogo, algo que tú quisieras agregar, algo que no tratamos en estas preguntas-respuestas, algo que quisieras compartir con la audiencia de Rompe el Muro. Bueno, como mensaje final, me gustaría compartirles un pequeño párrafo en el cual se ha venido desarrollando, en el cual se menciona que la educación inclusiva no consiste únicamente en abrir la puerta de la universidad, consiste en garantizar que cada estudiante encuentre las condiciones necesarias para aprender, participar y desarrollar plenamente su potencial. La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para avanzar en ese camino, pero nunca sustituye el papel del docente. La verdadera innovación educativa ocurre cuando la tecnología está al servicio del personal y no al contrario. Fantástico, muchas gracias. Fue este diálogo con Omar Mauricio Tolombo, estudiante doctoral del programa de doctorado en educación de la área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. El tema de hoy, las competencias docentes en educación inclusiva a estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales. Mauricio, te deseo lo mejor en tu investigación doctoral, un tema muy importante. Vas por buen camino, sigue así. Queridos radioescuchas, gracias a ustedes por estar con nosotros en este diálogo semanal que compartimos con ustedes. Gracias, por supuesto, a Mauricio por acompañarnos. Gracias a Tito Chela, quien nos apoya decididamente en la producción del programa. Sin más, me despido. Los espero el próximo jueves a esta misma hora, jueves 19:30, por Radio Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos. Buenas noches.